Ha sido una bendición llegar hasta acá con Primera de Pedro. Ha sido de mucho ánimo, de mucho aliento, mucho alimento para nuestro corazón, mucho ánimo. Y Dios quiera que así podamos terminar hoy siendo alentados y afirmados por la palabra de Dios. Si les parece, leo a partir del versículo 5. Dice: asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda, y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Paz sea a todos ustedes que están en Cristo Jesús. Oramos al Señor, ¿les parece? Gracias, Señor, te damos por dejarnos llegar al final de este maravilloso libro. Verdaderamente nuestras vidas han sido afirmadas y alentadas con las preciosas verdades de tu Evangelio, de la esperanza que tenemos en Cristo, de la nueva vida que tenemos en Él, de la herencia que se nos ha sido dada. Señor, queremos, como acabamos de leer, ser una iglesia que apoya sus pies en la firmeza de tu gracia, que está firme sobre el cimiento del Evangelio de la gracia de Dios. Te pedimos que nos ayudes, que nos des entendimiento y que alientes nuestros corazones para creer con convicción que tu Evangelio es la verdadera gracia y si estamos en él estamos firmes. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pedro nos lleva al final de su epístola para que nos hagamos una última pregunta, y la pregunta es: ¿qué necesitamos para estar firmes hasta el final de la vida? Y permítanme ser preciso con esto. La pregunta del apóstol no es qué necesitamos para estar firmes hoy o para estar firmes esta semana. El apóstol tiene en vista lo que dice en el texto, la gloria eterna, y su pregunta es: ¿qué necesitamos para estar firmes hasta el último día, cuando lleguemos a la gloria? ¿Qué necesitamos para estar firmes cuando las cosas salen bien y nuestra vida es relativamente normal, pero también cuando las cosas salen mal y nuestra vida es difícil? ¿Qué necesitamos para estar firmes cuando decimos que somos cristianos y todo marcha con normalidad, y cuando decimos que somos cristianos y todo marcha muy mal porque las personas nos rechazan? Cuando hablamos de Jesús y enfrentamos comodidad, cuando hablamos de Jesús y enfrentamos incomodidad, ¿qué necesitamos para ser cristianos hasta el final cuando no padecemos nada y cuando padecemos todo? ¿Cómo hacemos
para permanecer, como dice el texto, firmes. Hoy, mañana, hasta el último día. En el versículo 13, el apóstol termina su carta de la misma manera que comenzó. Él saluda a los hermanos y él les dice, la que está en Babilonia, refiriéndose a la iglesia que les manda saludos, la que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Pedro termina su epístola de la misma manera que la comenzó, remarcando que los cristianos somos personas exiliadas, que al igual que el pueblo de Israel en el pasado, vivimos en una tierra que no es nuestra tierra. Somos peregrinos, somos extranjeros. Así comenzó su epístola Pedro, seguramente lo recordarán. La iglesia es un pueblo que vive en una tierra que no le pertenece. A veces vemos en las noticias la historia de esas personas que se van a vivir al exterior y que después de un tiempo regresan, porque sencillamente no soportan la idea de estar lejos de sus seres queridos, de su familia, de su tierra, de su comida, de su cultura. O a veces leemos la historia de otras personas que deciden no emigrar, aunque podrían emigrar, porque saben que emigrar significa todo eso, estar lejos de su tierra. ¿Qué cosas extrañarías si tuvieras que estar lejos de Argentina? Si tuvieras que irte a vivir a la otra punta del mundo. ¿Qué cosas extrañarías de tu familia? ¿A qué personas te gustaría ver el domingo? ¿En qué situaciones te sentirías incómodo y dirías, me gustaría estar en mi lugar donde yo sé cómo funcionan las cosas, donde yo entiendo a las personas? Seguramente más de una vez nos gustaría regresar a nuestra tierra. El apóstol Pedro nos dice que los cristianos somos así, extranjeros. Vivimos una vida que no es sencilla en un lugar que no es nuestra tierra. Y tenemos que permanecer, no un día, no una semana, todos los días. Y es por eso que la pregunta de Pedro es una pregunta que vale la pena hacerse, porque es una pregunta real que muchas veces nos hemos hecho cuando la vida no sale como nos gustaría. Y cuando nos preguntamos, ¿será que quizás si no soy cristiano las cosas serían mejor? Pero yo quiero ser cristiano, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero seguir a Jesús. Pero ¿cómo hago? Viviendo en un lugar tan difícil, en un mundo que no es mi tierra, enfrentando tantas adversidades por ser cristiano. La respuesta del apóstol en el versículo 12 es que hay un mensaje que es la verdadera gracia de Dios. Dice Pedro que les escribió brevemente exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Y la maravillosa verdad es que Pedro les dice, estén firmes en ella, porque precisamente eso es lo que ofrece el mensaje del Evangelio, firmeza, para que no nos caigamos. ¿Qué necesitamos? Pedro dice, necesitamos entender ese mensaje de la gracia de Dios que hemos visto a lo largo de toda la epístola y necesitamos apoyar nuestros pies sobre ese mensaje. Ese mensaje que Pedro nos dijo desde el principio de su epístola, de que somos un pueblo escogido por la gracia de Dios, de que fuimos limpiados con la sangre de Jesús, de que tenemos una esperanza nueva por la resurrección de Jesús, de que tenemos una herencia en los cielos que es nuestra y que nos pertenece. Y que sí, por supuesto, tenemos que ser probados, tenemos que sufrir, tenemos que padecer, tenemos que ser rechazados por ser cristianos. Pero al final del camino hay gloria, hay esperanza para ese pueblo escogido por Dios, que se cimienta sobre la roca que es Jesús. Esa es, dice Pedro, la verdadera gracia de Dios. Y si ustedes se apoyan sobre ella, estarán firmes hasta el día final. Pedro nos menciona 3 imperativos y son los 3 elementos que pueden ayudarnos a estar firmes en la verdadera gracia de Dios. Si se fijan en el versículo 5, Pedro nos habla
de que tenemos que revestirnos de humildad. Si se fijan un poco más adelante, en el versículo 8, Pedro nos dice de que tenemos que resistir al diablo. Y si se fijan un poco más adelante, a partir del versículo 10, Pedro nos recuerda de que no podemos perder de vista la perspectiva de la gloria eterna. Y esos son los tres elementos que Él nos da para que apoyemos nuestros pies sobre la gracia de Dios: humildad, resistencia y perspectiva. Consideremos entonces lo que dice a partir del versículo 5, humildad. Lo primero que necesitamos es humildad, y el motivo que Pedro nos da es que estamos en las manos de Dios. Pedro se dirige a toda la iglesia. El versículo 5 dice a los jóvenes, en el sentido de aquellas personas que son más jóvenes en la fe, pero también dice el versículo 5, y todos, revístanse de humildad. Es un mensaje para toda la iglesia. La semana pasada Él nos habló de los pastores y ahora se dirige a toda la iglesia y Él dice: todos ustedes sean personas humildes. Todos ustedes sean personas humildes. El apóstol ha utilizado muchas imágenes a lo largo de la epístola y hoy utiliza una que quizás es de mis preferidas, que aparece en el versículo 6. Porque Él dice que el pueblo de Dios tiene que humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense, dice el versículo 6, bajo la poderosa mano de Dios. ¿A cuántos de ustedes les resuena esa frase, la poderosa mano de Dios? Es una frase que se repite constantemente en el libro de Éxodo, cuando se nos dice que Dios rescató a su pueblo con brazo fuerte y ¿con qué más? Con mano poderosa. Y Pedro trae esa frase y él dice: eso es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es una comunidad de personas que ha sido rescatada por la poderosa mano de Dios. Él dice: si ustedes se imaginan al pueblo de Dios, pueden imaginarse a un grupo de personas, pero por encima esa imagen de su mano rescatando al pueblo. Recuerdan la historia del Éxodo, ¿no? Y recuerdan nuestra historia, ¿no? Eso es la iglesia. La iglesia es un pueblo al cual Dios lo toma y lo rescata de la esclavitud. Lo rescata de sus enemigos. Le da libertad en medio de su noche. Lo hace pasar en seco por el río de la muerte. Lo lleva por un peregrinaje, al igual que a nosotros, por un desierto difícil, pero todo el tiempo su mano, su brazo nos sostiene. Y un día, dice Pedro, Él nos va a depositar en la gloria. Un día Él va a darnos esa herencia y nosotros vamos a llegar ahí porque su mano poderosa nos sostuvo. Solo por eso. Ahora, la respuesta lógica cuando entendemos que dependemos de la mano poderosa de Dios no puede ser otra que la humildad. ¿Amén? No puede ser otra que la humildad. Porque la humildad tiene que ver precisamente con tener una imagen correcta delante de Dios y delante de los hombres. Con no creernos más que Dios, con no creernos mejor que ninguno de nuestros hermanos. Y lo único que produce verdadera humildad en las personas es el mensaje del Evangelio, de la gracia de Dios, que dice que Dios rescata por gracia con su mano fuerte y con su brazo poderoso. Solo cuando las personas entienden que son rescatadas solo por la mano de Dios, solo ahí pueden ser humildes. Porque entendemos que dependemos de Él, porque entendemos que no nos salvamos a nosotros mismos, porque entendemos que no vamos a llegar a la gloria porque hicimos cosas buenas. Y Pedro nos dice: lo primero que ustedes necesitan para vivir vidas firmes, para estar firmes en su caminar, es reconocer que dependen de la mano poderosa de Dios. La persona que reconoce que depende de Dios, en consecuencia, acepta su lugar
como criatura y de la misma manera actúa con humildad para con las personas que son iguales que Él, porque sabe que todo lo que tiene lo ha recibido de Dios. ¿Cómo se ve la humildad en la iglesia? Pedro nos va a decir 3 aspectos de la humildad en la iglesia. Lo primero que nos dice en el versículo 5 es que la humildad en la iglesia se ve cuando los cristianos están dispuestos a someterse a sus mayores en la fe, a sus líderes, a sus pastores. Y es que la persona humilde es muy simple. La persona humilde acepta que depende de Dios y que todo lo que tiene lo recibe de la mano poderosa de Dios. Y de la misma manera acepta que ese Dios ha puesto medios, ha puesto personas para que lo guíen, para que lo encaminen a la gloria. Y la persona humilde lo acepta. Recuerdan nosotros lo que vimos la semana pasada. El pastor Cristian terminó diciendo una verdad sumamente esperanzadora, y es que la gran esperanza de la iglesia es que tenemos un gran pastor que cuida de sus ovejas. Pedro dice, ese gran pastor que los guía con su mano poderosa ha puesto personas. No son las personas las que los guían a ustedes, es el gran pastor que con su mano poderosa ha puesto personas. La persona humilde recibe ese liderazgo con gozo, sabiendo que viene de parte de Dios. A nosotros nos toca, hermanos, someternos con humildad a las personas que nos guían. No sé cuán controversial suena esto, pero es lo que dice la palabra de Dios. Y lo importante, hermanos, es que no tenemos que verlo como algo controversial, tenemos que verlo como un cuidado de un Dios que con su mano poderosa quiere cuidarnos. Tenemos que recibir la palabra de nuestros mayores, tenemos que ir solícitos por el camino que ellos quieren marcarnos de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que tener disposición para escuchar la corrección de nuestros mayores en la iglesia. Tenemos que aceptar las opiniones disidentes y sujetarnos al liderazgo que ha puesto en la iglesia. Tenemos que hacerlo todo eso con la conciencia, con la convicción de que su mano poderosa nos está guiando por medio de esas personas. Y nosotros tenemos que ser humildes. Además, Pedro dice que la humildad en la iglesia se ve no solo como vemos a los líderes, sino como vemos a toda la iglesia. Por eso él dice, fíjense una vez más el versículo 5, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo. De hecho, él está continuando lo mismo que dijo en el texto pasado hablando de los pastores, cuando él dijo que los pastores no son personas que ejercen señorío sobre la iglesia. Y lo contrario de eso es la humildad. Y él dice, pero el resto de la iglesia no tienen que aspirar a menos, todos en la iglesia tienen que ser iguales, todos tienen que ser personas que se tratan con humildad. En la iglesia de Dios, hermanos, no existe lugar para creernos mejores que los demás, no existe lugar para tratar a los demás mirándolos desde arriba. La iglesia no es un lugar donde nosotros nos jactamos de nuestra autojusticia, donde hacemos alarde de nuestras buenas obras, donde hablamos de lo bueno que somos, donde pensamos, pobre este hermano que es menos que yo. La iglesia no tiene nada que ver con eso. La iglesia es un lugar donde nos tratamos mirando a los demás como iguales o, como diría Pablo, como superiores a nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque Él nos salvó con su mano poderosa. ¿Quiénes somos nosotros para creernos mejores que nuestros hermanos? Es por eso que el apóstol enfatiza que Dios resiste a las personas que son soberbias, como dice el proverbio. Dios resiste a los soberbios, dice el apóstol, pero da gracia a los humildes. Dios no tiene nada que ver, dice Pedro, con personas que se creen mejores que los demás, que confían en sus propios méritos, que miran sus propias virtudes. Él los resiste. Pero Él no nos dice eso para que nosotros nos asustemos, sino para que consideremos con gozo que Él nos da gracia si somos humildes, si nos sujetamos a nuestros líderes, si miramos y tratamos a los demás con humildad. Él nos da gracia. ¿Gracia para qué? Para estar firmes, para no caernos.
para no perdernos en el camino, ¿no? Permítanme hacer una observación muy personal. ¿Vieron cuando ustedes ven en la iglesia esas personas que son súper humildes? Que vos decís, qué humilde que es este hermano. ¿No es verdad que esas personas son mucho más virtuosas de lo que ellas suelen decir? Y hasta tenés que decirle, hermano, qué bien lo que hiciste, qué bien tu ministerio. ¿No es verdad que esas personas también son personas que no reniegan demasiado de sus líderes? ¿Que no se les tiene que decir 2 o 3 veces que hagan las cosas? De eso está hablando el apóstol. Son personas que reconocen, que aceptan, dependo de la mano poderosa de Dios, y que entonces aceptan el lugar que Dios les ha dado. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte, para que un día Él los lleve a la gloria a su debido tiempo. Por último, dice el apóstol, echen sus ansiedades sobre Él, porque si Él los cuida con mano fuerte y brazo poderoso, echen sus ansiedades sobre Él. Aprovechen cada oportunidad en su peregrinaje, donde la vida cristiana les presenta adversidades. Aprovechen esa oportunidad para ir a Él en oración, porque Él cuida de ustedes, porque los tiene en cuenta, porque los toma con su mano poderosa. Nosotros somos débiles, frágiles, pobres, torpes, ignorantes, pero podemos humillarnos bajo una mano que es poderosa. Sean humildes, dice el apóstol, porque están en las manos de Dios. En segundo lugar, lo segundo que necesitamos es resistencia, porque conocemos el plan de Dios. El versículo 8 dice, sean de espíritu sobrio, estén alertas. Ya esta es la segunda vez, ¿no?, que Pedro dice lo mismo. Recordarán el sermón del pastor Ricardo. Sean sobrios. Ahora, a diferencia de ese texto, el peligro del cual Pedro está hablando acá es diferente, porque en ese momento, no sé si recordarán, Pedro estaba hablando de nuestra relación con el mundo y del peligro de contaminarnos con el mundo, de permanecer en las mismas prácticas del mundo. Y él nos dijo, sean sobrios, velen en oración, no se contaminen con el mundo. Pero acá ahora él nos habla de otro peligro, ¿no? Y es el peligro del diablo. Él dice que el diablo anda como un león rugiente y que se acerca y ataca a las personas que en vez de estar despiertas están distraídas, no están alertas, que en vez de estar enfocadas y sobrias, están perdidas sin prestar atención, y a esas personas las devora, dice el apóstol. Llamativamente, Pedro no dice que el diablo va a venir a devorarte con algún tipo de experiencia mística, sobrenatural, sino que Pedro dice que la manera en la que el diablo puede devorar tu vida es lo que él ha dicho a lo largo de toda la epístola, y es que el mundo ejerce una presión fuerte sobre los cristianos, muy fuerte sobre los cristianos, y que él puede usar esa presión como un caldo de cultivo en tu corazón, en tu mente, para que vos empieces a pensar, a considerar, a meditar en tu corazón, que seguramente sería mucho más cómodo dejar de hablar de Jesús. De esa manera Él te devora, haciéndote pensar que seguramente te ahorrarías muchísimos problemas si dejaras de decirle a las personas que te conocen que sos cristiano, que vas a la iglesia, que no podés hacer lo que ellos hacen, que te gustaría hablar con ellos e invitarlos a la iglesia. Te ahorrarías muchísimos problemas. Esa es la manera en la que el diablo devora a los cristianos, dice el apóstol, haciéndonos pensar que hay una vida más cómoda, que hay un futuro más feliz, que hay un confort mucho más grande fuera de la iglesia, fuera de nuestra fe en Jesús. Es el diablo, dice Pedro, el que muchas veces nos hace pensar, ¿por qué a mí? ¿Será que todos los hermanos pasan por las mismas cosas por ser cristianos? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que sufrir así por ser cristiano? Estén sobrios, estén alertas.
¿Cómo resistimos? Dice el apóstol que resistimos sabiendo los propósitos de Dios. Es una batalla mental, es una batalla que se libra acá, dice el apóstol. Por eso él dice que tenemos que estar firmes ¿en qué? En la fe, dice el texto. Firmes en la fe, sabiendo, dice el apóstol. Es una lucha en nuestra mente que tiene que luchar trayendo las verdades de Dios y recordando los planes de Dios. Pedro dice que el cristiano se mantiene firme cuando piensa y sabe y medita y recuerda que tiene una herencia en los cielos, que las pruebas son parte del plan de Dios, que tiene una esperanza viva, que tiene una gloria que lo espera. Y quizás podríamos decirnos ¿por qué Manuel está diciendo esto? Porque en ninguna parte del texto dice eso, pero el texto dice manténganse firmes en la fe, en lo que ustedes creen, en todo lo anterior que hemos visto. Y él dice que es una firmeza que viene por medio de saber, de pensar. Ahora, aparte de eso, fíjense lo que dice el versículo 9. Porque el versículo 9 dice que hay experiencias de sufrimiento. Pero no dice que esas experiencias de sufrimiento acontecen. Dice que se van cumpliendo. Pedro está diciendo, es el cumplimiento de todo lo que he dicho vez tras vez a lo largo de mi epístola. Es el cumplimiento de los planes de Dios. Ustedes saben, dice Pedro, ustedes recuerdan, ustedes tienen conocimiento de todo lo que hemos hablado. De que si es necesario, por un poco de tiempo vamos a tener que ser afligidos por diversas pruebas. De que los profetas profetizaron de que Cristo sufriría y de que luego vendrían glorias. Ustedes se acuerdan, dice Pedro, lo que yo les dije en el capítulo 2, versículo 20, de que si ustedes sufren y soportan con paciencia, eso haya gracia con Dios. ¿Saben? Dice Pedro. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan lo que dije en el versículo 21 de ese mismo capítulo? Que para esto hemos sido llamados. ¿Se acuerdan de lo que dice el capítulo 3, versículo 14? Que aun si sufren por causa de la justicia, son dichosos. ¿Se acuerdan de lo que vimos en el capítulo 4, versículo 4? De que el mundo se sorprende cuando nos ve, porque no corremos con ellos y nos rechaza. O quizás se acuerdan lo que vimos en el capítulo 4, versículo 13, de que los cristianos compartimos los sufrimientos de Jesús. O lo que dice en ese mismo capítulo, en el versículo 14, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son. ¿Cómo resistimos al diablo? Sabiendo, dice el apóstol, sabiendo cuáles son los propósitos de Dios. Mi querido hermano, sea cual fuere tu lucha, el diablo es completamente impotente cuando vos te acercás a la palabra de Dios y le recordás a tu alma los propósitos de Dios para tu vida. El diablo no tiene ningún arma contra eso. Resistan, dice el apóstol, sabiendo los planes de Dios. En último lugar, dice que lo que necesitamos es perspectiva. ¿Recuerdan? Humildad, porque estamos en las manos de Dios. Resistencia, porque sabemos los planes de Dios. Perspectiva, porque conocemos la gloria que nos espera. Dice el versículo 10, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Lo último que necesitamos es perspectiva para ver las cosas como Dios las ve. El apóstol Pedro es como esas personas que ya vieron la película y vos estás ahí muriéndote de bronca por lo que estás viendo, pero te dice, no te preocupes, yo tengo perspectiva,
Yo sé cómo termina la película, yo ya la vi. Esto es como un mapa, hermanos, de eso se trata la perspectiva. Es un mapa que nos dice que si pasaste por San Nicolás, si pasaste por Varadero, si pasaste por Campana, no vas a terminar en otro lado que no sea Buenos Aires. De eso se trata la perspectiva. Y Pedro dice, en toda la dificultad de tu vida cristiana, si querés estar firme, necesitas perspectiva, necesitas ver las cosas como Dios las ve. Y este es el mapa completo de todas las cosas. La perspectiva que tiene Pedro y que tenemos todos nosotros es que hay una gloria ineludible que nos espera al final del camino. Amén. Una gloria ineludible que es nuestra, que nadie puede quitarnos. Es la convicción de lo que dice el texto. Fíjense la comparación de que el sufrimiento dura un poco de tiempo, pero que la gloria es eterna. Conocen la frase de poner las cosas en perspectiva, ¿no? Eterno, un poco de tiempo, dice el apóstol. Es la convicción, dice el apóstol, de que Dios es un Dios de un poco de gracia, no, de toda gracia, para sostener a sus hijos. Es un Dios que nos llamó a la gloria eterna, dice el apóstol, en Jesús. Hoy nos toca sufrir, no hay plan B, no hay otro camino, pero es por un poco de tiempo. Es un sufrimiento real, es un sufrimiento que duele, es un sufrimiento que nos lastima. Muchas veces se nos hará cuesta arriba, pero tenemos esa perspectiva, ese plan. Hay una gloria eterna al final del camino. Y cuanto más pensamos en eso, más firmes vamos a estar. Y yo anhelo, y es mi oración, que puedas llevar a tu corazón esto y pensar en qué cosas te afligen por ser cristiano, qué cosas te pesan, qué cosas te han costado por haber decidido seguir a Jesús, y que puedas ponerlas en perspectiva y que puedas ver la brevedad de esas cosas con la gloria eterna que te espera en los cielos. Ese Dios que permite que en el presente seamos probados es el mismo que se va a encargar, dice el apóstol, de purificarnos, de perfeccionarnos, de afirmarnos, de fortalecernos y de establecernos. Me gusta como dice el apóstol, quizás los padres entenderán un poco más, porque él dice él mismo, ¿no? Como cuando un padre le dice a su hijo, no te preocupes, hijo, yo me voy a encargar de esto. No dice que Dios lo va a hacer, él dice él mismo lo va a hacer. Ya acá quedan afuera todos los medios, toda la providencia, todo lo demás que él usa queda afuera. Él dice, él mismo lo va a hacer. Él se va a encargar de hacernos perfectos para siempre, de afirmarnos sobre la roca que permanece, de darnos fuerzas para que no desmayemos, de establecernos como árboles plantados para siempre. Él mismo se va a encargar. Esa es nuestra perspectiva. ¿Amén? Quisiera terminar leyéndoles 2 versos de un himno que nos habla de esta perspectiva. Tenía 5 versos, pero dije, me voy a largar a llorar, así que leo 2 y lo dejamos ahí. Dice el himno el reloj de arena corre, el amanecer irrumpe, el verano que tanto esperamos, la mañana suave y dulce llega. Oscura, oscura ha sido la noche, pero el día está llegando. Y el himno dice lo mismo que dice Pedro, la gloria llena la tierra de Emmanuel. Esa es la verdadera gracia de Dios, dice el apóstol. Estén firmes en ella. Sean humildes porque están en las manos de Dios. Resistan porque conocen los planes de Dios. Tengan perspectiva. Los espera la gloria. Amén. Oramos. Amado Señor, esperamos verte cara a cara, más allá del cielo azul, como dice algún otro himno. Gracias porque tenemos la certeza de que eso va a ser así. La total certeza de que eso va a ser así. Gracias, Señor. Gracias por Cristo, gracias por la esperanza
eterna que Él nos ha dado. Gracias por habernos llamado en tu gracia a la gloria eterna en Cristo. Gracias porque vos mismo te vas a encargar de cumplir con lo que prometiste. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a depender de tu brazo poderoso, a no depender de nosotros. Ayúdanos a resistir a las mentiras del diablo. Ayúdanos a no perder la perspectiva. Te lo pedimos, Señor. Te lo rogamos, por favor. Y te damos gracias porque vos mismo te vas a encargar de responder nuestras oraciones. Te pedimos también por las personas que están en este lugar y que están pensando si van a ser cristianas o no, que puedas llenar sus vidas de la convicción de que vale la pena, a pesar de las dificultades de ser cristiano. Claro que vale la pena, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.